la mañana con 9 minutos. Amigos oyentes, la Corte Constitucional rechazó la aplicación retroactiva de la ley humanitaria en lo que tiene que ver con la aplicación de la causal de fuerza mayor o caso fortuito para el despido de empleados. El organismo emitió una sentencia después de algunas demandas presentadas en la justicia ordinaria que derivaron en conflictos laborales. Esto a propósito de las miles de actas de finiquito que se firmaron en la época de la pandemia. ¿Qué alcance jurídico tiene esta resolución de la Corte Constitucional? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. El doctor Paul Vergara es el asesor jurídico del Centro de la Política Laboral y el doctor Ernesto Flores es abogado, un experto en temas laborales. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Doctor Vergara, inicio con usted el diálogo. Vamos con un primer alcance de la resolución de la Corte Constitucional. Bienvenido, buen día. ¿Hacia dónde apuntala la Corte, doctor? Buenos días, Carmen, Andrés, colega que se encuentra presente en el panel y a todos los radioescuchas. Bueno, pues tomando en cuenta su primera pregunta, es un poco preocupante, ya que lo que está pasando, y no solo el alcance jurídico, sino vámonos un poquito más allá, el alcance casi que social, se va a producir y se está produciendo ya un antagonismo. ¿Y por qué se está produciendo un antagonismo? Porque esta relación bastante resquebrajada entre empleadores y trabajadores se puede ver mucho más afectada con esta decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional? Nos ha hablado específicamente de la interpretativa, de la parte interpretativa, y nos dice que no tienen la razón los trabajadores, sino que más bien tienen la razón los empleadores. ¿En qué sentido? En un sentido restricto de que que existió la justificación por caso fortuito, fuerza mayor, como para realizar despidos. Voy a poner un ejemplo. Una florícola, Boutique Flowers, que es una de los ejemplificados o de los casos reales. ¿Qué fue lo que pasó? Estas personas que tenían exportación de flores en el momento de la pandemia, lo que tuvieron fueron pérdidas grandes y tenían empleados o tenían personas dentro de sus acciones dentro de la empresa, cortaban tallos. Entonces, en el momento que hubo esta para obligatoria, no tenían la capacidad, no podían acogerse a un teletrabajo, no podían acogerse a ningún medio electrónico, sino que tenían imperiosamente que estar presentes. Y es ahí cuando se ha dado la razón a los empleadores, lo cual tiene un carácter, como digo, muy antagónico. Lo que va a pasar aquí es que se van a presentar muchas quejas y claro, si bien es cierto, le está dando un poco más la facultad al juzgador de poder expresar su criterio jurídico y su criterio analítico bajo la sana crítica, no va a dejar de ser un problema y este problema se va a ver lastimosamente plasmado en la parte más débil, que son los trabajadores. A ver, doctor Flores, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, la disposición interpretativa única de la ley de apoyo humanitario, dice la Corte, es incompatible con el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 82 de la Constitución. A criterio de la Corte, la norma consultada no interpreta, dice, sino que reforma o incorpora nuevos elementos al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, por lo que su carácter retroactivo es contrario a la Constitución. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen, Andrés, doctor Vergara y Radio Escuchas, muy buenos días. Sí, efectivamente, tal vez el único punto que tiene como válido la interpretación que hace la Corte Constitucional, es decir, que aparentemente, digo aparentemente, supuestamente se incorpora este elemento del cese total. Sin embargo, en realidad debemos decir que esta vez
tanto los jueces, a mí me impresionan los jueces y la Corte Constitucional, porque efectivamente si leemos en el fallo, los jueces se refieren a que existe una duda razonable y me parece absolutamente increíble que habiendo entonces duda razonable, ¿cómo es posible que los jueces eso no hayan interpretado en lo más favorable que es al trabajador? Desde 1938 en el artículo 7 del Código Laboral, bueno, antes estaba en el 6, ahora está en el 7, está establecido que cuando existe duda, en materia laboral existe el principio de indubio pro operario, es decir, que debe siempre interpretarse a favor del trabajador. En el Ecuador, lamentablemente, existe el sesgo de la duda, es decir, solo cuando hay duda se debe aplicar en lo más favorable al trabajador. Si no hay duda, no se aplica en lo más favorable. En este caso, los jueces ponen en conocimiento supuestamente una duda que ellos tienen, la duda razonable, y no son capaces de aplicar. Me sorprende a mí entonces que en el Ecuador en realidad se está destruyendo la seguridad jurídica cuando no somos capaces de aplicar la ley del artículo 7 del Código del Trabajo y el 326 numeral tercero de la Constitución. Es decir, si es que existe duda, tenemos que aplicar a favor del trabajador. Entonces, por la interpretación que se está dando, aparte de lo que se lee, es que parece que les da pena, no puedo decir de otra manera, que la ley se está aplicando o se ha creado en contra del empleador. Pobrecitos los empleadores, porque inclusive los jueces, y eso, bueno, le corrige la Corte Constitucional, dice, los jueces se quejan diciendo que no pueden analizar cada caso. Yo digo, el único caso que se tiene que analizar es que el trabajador, por esta eventualidad, ha sido despedido y se queda sin trabajo. ¿Qué más eventualidad se debe analizar? Y mejor, yo cuando leí de la ley humanitaria, lo único salvable definitivamente fue precisamente esta disposición interpretativa, que efectivamente hablaba del cese total, que yo no le considero como una especie de reforma, sino que amplía. La Corte Constitucional se olvida, y pareciera que de una manera patronalista, se olvida que el elemento real del artículo 169, numeral 6, es precisamente la imposibilidad del trabajo. Más allá del caso fortuito, fuerza mayor, es que el trabajo no se pueda realizar. Y para mí es increíble precisamente que habiendo esta situación de que efectivamente mejor le abonan un elemento más, es decir, que el empleador demuestre que su imposibilidad del trabajo indica de que no puede realizar, de que ha habido un cese total del trabajo. Llama la atención de que la Corte en este caso, y precisamente se refiere a la sentencia 49, que alguna vez ojalá la den, que es sobre la inconstitucionalidad en lo que se refiere a la ley de apoyo humanitario, mal llamada apoyo humanitario, sobre las reformas laborales, mejor de eso no se pronuncia, siendo que eso es anterior, y que eso sí es inconstitucional. Mi referencia mejor empiezan con el aspecto más banal y mejor que favorecía al trabajador y dicen que no hay seguridad jurídica. Parece que en nuestro país a los jueces se les está cayendo un principio denominado como protector, que se refiere a la creación de normas de carácter preferente, como lo decía el tratadista Américo Pla, es decir, corregir desigualdades creando otras desigualdades. La parte vulnerable es del trabajador. Entonces, si los jueces, inclusive los jueces constitucionales, van a estar legislando a favor de los empleadores, entonces tenemos jueces patronales. Ya no deberían llamarse jueces de lo laboral, sino jueces de lo patronal. Grave la situación en nuestro país. Gracias. Doctor Vergara, entre las quejas coinciden algunos testimonios. Por ejemplo, que efectivamente una empresa X finalmente cierra, hay un cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, incluso se declaran en bancarrota, pero al poco tiempo nuevamente está operativa. Entonces, allí hay una suerte de queja de manipulación, dicen ellos, a propósito de que el empleador utiliza la figura, pero en realidad siempre mantuvo alguna actividad y finalmente ya entra en operación normal. Entonces, hay ahí una posibilidad efectivamente de manipulación para sacar provecho.
Desde luego, Andrés, por supuesto, y eso es una de las cosas preocupantes. Quiero referirme y regresar nada más unos pasos atrás. Y pienso que tenemos que tener en cuenta aquí el mismo problema que se da siempre en la ley ecuatoriana. El problema que se da siempre en la ley ecuatoriana es que la estructura de la falla de la ley, en este caso la famosa ley humanitaria, viene desde la Asamblea. ¿Y por qué viene desde la Asamblea? Porque en la Asamblea lo que hacen es crear leyes inconstitucionales. Señores aquí presentes, ustedes que son periodistas, nosotros que somos conocedores del derecho, sabemos plenamente que esta no es la primera vez. Y cuando digo que esta no es la primera vez, me refiero a que siempre tenemos este tipo de problemas y después utilizamos todas las estructuras del Estado, utilizamos el tiempo del Estado, utilizamos los problemas de la gente con leyes que son no solo inaplicables, sino también inconstitucionales. Me da chiste y también vergüenza ver cómo existe una mal llamada también sentencia, porque esto no es ni siquiera, les llamaría así, la sentencia 2320 del CN, en la cual se está diciendo que sí, en una de sus partes pertinentes, que sí, que para los jueces es un poco preocupante que esto se pueda, y refiriéndome a lo que dice Andrés, que esto se pueda tomar también como una artimaña de los empleadores, como para que puedan afectar a los trabajadores. Por supuesto. Y por supuesto que eso están haciendo. Y les puedo decir una cosa, como abogado, litigante, experto en derecho laboral, tengo que decir que muchas de las veces, cuando el abogado tiene situaciones complicadas, lo que busca son los vacíos legales. Y la ley humanitaria lo que más tiene son vacíos legales. Pero no solo eso, Andrés, sino hay que nosotros tener un carácter de analíticos, tener un carácter de críticos y y poder tener la conciencia tranquila al decir, nos estamos oponiendo a algo que es indiferente a los trabajadores y como decía mi colega, el doctor Flores, no solo indiferente, sino que ya se está volviendo un derecho no laboral, sino patronal. ¿Cómo puede ser posible que si estamos hablando del artículo 169.6, que habla claramente del caso fortuito o fuerza mayor en materia laboral, pero por encima de esto está el 326 de la Constitución y claramente la ponderación de la justicia está delimitada a la ponderación de cuál es la ley más fuerte y cuál es la ley más débil, cuál es la ley más garantista y cuál es la ley menos garantista? ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? El artículo 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un país de derechos y justicia, pero todo esto se vuelve lamentablemente solamente una parte de situaciones escritas en papel, y eso es lo que preocupa. Tengo el honor y tengo el gusto de haber sido uno de los 21 abogados que estuvieron presentes en la Corte Constitucional demandando la inconstitucionalidad de esta ley. Esta ley que tiene en este momento irresponsablemente, a mi criterio, un pronunciamiento de parte de la juez ponente Carmen Ponce que habla de una parte muy pequeña que es la ley, la interpretativa. Señores, nosotros hemos tenido una cruzada jurídica, una cruzada de justicia en la cual 3 días estuvimos luchando, explicando y defendiendo con fundamento, no solamente con pretensiones ni no solamente con politiquerías, sino defendiendo los derechos de los trabajadores. Y hoy, ver esto, pienso que para una persona que sabe de derecho y que sabe lo que es luchar por los trabajadores, insulta, agrede y es una falta de respeto. Ahora, doctor Flores, también en la sentencia de la Corte dispuso que los jueces que elevaron consulta no apliquen esta disposición interpretativa y que verifiquen caso por caso, es decir, que no sea en combo, para efectivamente verificar la ocurrencia del tema de la fuerza mayor o caso fortuito. ¿Eso ha ocurrido así? Estimado Andrés, bueno, en realidad, lamentablemente, mejor le dan esa posibilidad. Sin embargo, a ver, pensemos una situación. El 169 numeral 6 se refiere a la imposibilidad categórica del trabajo. Es decir, que no se puede realizar el trabajo.
con o sin la interpretación. Este artículo interpretativo en realidad mejor venía a abonar qué es lo que debería entenderse por imposibilidad. ¿Qué es lo que no hacen ni los jueces ni la Corte Constitucional? Entender qué significa imposibilidad del trabajo. Quisiera dar el ejemplo de lo que sucedió en Manabí en el terremoto. Ahí hubo esa imposibilidad y me pareció increíble que en el gobierno del señor Rafael Correa, mejor el Ministerio del Trabajo haya dicho, no, demos 3 meses, demos 6 meses. Si yo voy al sitio de donde, yo soy un cajero en un centro comercial y me voy a mi sitio de trabajo y mi sitio de trabajo está caído, o sea, está derrumbado, evidente, hay imposibilidad de trabajo, no puedo trabajar. ¿Dónde voy a trabajar? En la calle, no puedo. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio que se debe tener igual, que la terminación de la relación laboral significa que se destruye ese vínculo jurídico, pero se destruye porque ya no hay fórmula o forma ninguna de poder ejecutar el trabajo. Está concomitantemente unido en lo que el trabajador hace con lo que el empleador también es dueño o tiene el elemento del medio de producción. Yo sé poner el ejemplo en clases, por ejemplo, de decir, si al gerente se le incendia la oficina, qué lástima, pero eso no es un motivo para decir, bueno, como se me incendió mi oficina, entonces ya no existe el trabajo. No, tiene que, tal como lo que sucedió, insisto, en Manabí, si se destruye el elemento. Por eso dice accidentes como terremotos, como guerra. Lógico, si estoy en una guerra y mi empresa es ocupada por el ejército enemigo, obvio, ¿cómo vamos a trabajar si está siendo ocupada? No hay cómo. Se destruye la relación laboral. Entonces, para mí, independientemente inclusive, o sea, yo considero, Andrés, que la Corte Constitucional, por lo menos, no voy a criticar en general, pero laboral, ha cogido tal vez el elemento más banal, el más inútil, o menos trascendente para resolver. Cuando lo verdaderamente trascendente es efectivamente declarar la inconstitucionalidad de la ley de apoyo humanitario. Además, inclusive, por ejemplo, y me atrevo a decir ahora, refiriéndome a lo que dice el doctor Vergara, de las sinnúmero de leyes que tenemos inconstitucionales, como por ejemplo el despido ineficaz. Antes de la reforma del 2015, la mujer embarazada tenía 3 años para poder reclamar el despido. Ahora tiene 30 días. Y la Corte Suprema, se queja la Corte Constitucional de que ha habido una función legislativa y de reforma a la ley. La Corte Nacional de Justicia, con la resolución 017 del 2017, estableció en el Ecuador por primera vez la caducidad. Uno puede leerse de cabo a rabo el Código del Trabajo y no existe la figura de caducidad. Pero la Corte Nacional, de una manera inconstitucional, puso la caducidad. Si la mujer embarazada no reclama en 30 días, pierde el derecho. Ya, doctor Vergara. Es un sistema inconstitucional en el que le obliga al pobre trabajador a que se imprime el acta de finiquito y sin ninguna autoridad que le apoye, firme un acta en el que pueden estar cualquier tipo de... ¿Y qué es lo que pasó justo en pandemia? Miren. El 595 y la interpretación que hizo la Corte Nacional a su debido tiempo es que el estar al frente del inspector del trabajo significa que no solo está el inspector, sino también tiene que estar dentro de la dependencia del ministerio. Si no cumple, o no cumplía, mejor dicho, estas características, era despido intempestivo. Pero yo no le veo a la Corte Constitucional declarando inconstitucional este tipo de aberraciones. Doctor Vergara, esto querría decir que todas estas actas de finiquito son parte ya de una cosa juzgada material, están ejecutoriadas, es decir, la decisión de la Corte Constitucional no afecta a esto, queda allí. Correcto. Y bueno, eso es lo anecdótico, ¿no? Pienso que la Corte Constitucional se lava las manos y dice claramente en uno de los pasajes de su sentencia que todo lo que ya fue juzgado se queda así. Entonces es tan irónico, porque lo que dice un trabajador y uno como abogado laboralista está todos los días inmerso en lo que siente la gente. Porque perdóneme, Carmen, cuando una persona va a demandar a su empleador, lo va haciendo ya desde un estado de vulnerabilidad.
No es que el trabajador tiene el músculo económico más grande y tiene una situación bastante holgada y tiene una categorización económica positiva y además de todo esto, y ¿sabes qué? De IAPA te demando. No, te demando porque estoy sufriendo un atropello y porque no me has cancelado y porque me despediste. Entonces, ¿qué pasa ahora? Claramente especifica esta sentencia, pienso yo, mal llamada sentencia, que todo lo que se dio y todo lo que se ejerció ya se conoció de esa manera. Pienso que irresponsablemente muchos de los abogados acá, muchos de los jueces de lo laboral acá en Quito, tomaron ya las decisiones y las decisiones a criterio de ellos. Lo responsable era, y no por nada más por la interpretativa, estoy de acuerdo con el doctor Flores. Miren, existe las demandas de constitucionalidad que se dieron por el tema de la ley humanitaria, de la inconstitucionalidad de esta ley, que debería ser desechada. Toda la ley, no solo una parte aceptada u otra desechada. Esto es increíble e irresponsable. ¿Qué pasa si es que yo fui un trabajador que tuve una audiencia hace un mes? Y si tuve un mal acuerdo, y si, porque era increíble, cuando usted ingresaba una demanda y cuando usted se demoraba un mes en citar, le daban audiencia de aquí a 9 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 10 meses. Entonces, esperar todo ese tiempo tal vez para salir con un mal acuerdo y que después de todo esto salga esta ley que le da la razón al trabajador. Al empleador, perdón, es terrible, es inconstitucional. Y no solo inconstitucional, sino que son aberraciones jurídicas que no se deberían dar. ¿Por qué? Porque se supone que los jueces son jueces garantistas de derechos. Recordemos lo que establece el artículo 33 de la Constitución, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es una obligación y es una obligación del Estado, pero en este momento el Estado tiene jueces que no tienen la capacidad de juzgadores, en donde su sana crítica no es ejercer esa función de ser imparcial y dar la razón a quien tiene, y de esa manera hacer que la justicia o el principio de justicia se cumpla, sino que simplemente lo que han hecho irresponsablemente, y perdón por insistir esto, es lavarse las manos y hacer que esto quede de parte de la decisión o que esta decisión quede de parte ya pues de la Corte Constitucional. Esperemos y veamos qué pasa con el doctor Ali Lozada y esperemos ojalá el doctor Ali Lozada, que es el juez ponente dentro de del proceso 49, del cual se habló hace un momento, esperemos que tampoco se laven las manos, porque en ese momento, ¿de qué Estado estamos hablando? ¿Para qué estamos luchando? ¿Para qué somos trabajadores y empleadores? Esto se volvería una situación casi que insostenible jurídicamente hablando. Doctor Flores, concluimos con usted. ¿Estamos hablando de algún caso por ahí aislado o estamos hablando de un número importante de procesos en trámite? Más o menos, ¿qué envergadura tiene este tema? Estimado Andrés, bueno, precisamente la noticia este año de pandemia pues se ha tenido varios casos laborales, alrededor de 12,000. Efectivamente tendría que determinarse cuáles están por esta situación. Quiero simplemente abonar con lo que dice el doctor Vergara y decir que inclusive es tan ambigua y afecta, y esto es lo que afecta definitivamente ya a todo el quehacer laboral. Y me parece increíble la total y el absoluto desconocimiento del derecho del trabajo de la Corte Constitucional. Esperemos que la que venga tenga un poco más de conocimientos, no solo de penal, sino también de laboral, porque en la resolución dice que todas las sentencias judiciales, bueno, eso está bien, y el Estado tendrá que responder por la mala administración de justicia, como dice la Constitución, pero dice todas las sentencias judiciales y acuerdos, y eso a mí me sorprende. En materia laboral hay 3 tipos de acuerdos, los que son de tipo privado, empleador-trabajador, los que son y también a través de mediaciones, la que es administrativo a través del ministerio, actas de finiquito y de acuerdo ante el juez. Las 2 primeras son impugnables. Entonces, no sé a qué se está refiriendo la Corte Constitucional, porque no es en firme, ningún acuerdo es en firme. Y respondiéndole también a Carmen sobre la cuestión de las actas de finiquito, no, son documentos absolutamente impugnables, sea por el elemento cualitativo, es decir, que no sean
desarrolladas ante el inspector del trabajo y sean pormenorizadas, como dice el 595 del Código del Trabajo, o en el elemento cuantitativo, es decir, las sumas y las restas se hacen mal. ¿Ya? Entonces, el acta de finiquito es absolutamente impugnable. Espero que con esta mala resolución de la Corte Constitucional no se quiera mejor hacer tal vez algún tipo de interpretación en el que le quiten al trabajador la capacidad de reclamar ante los acuerdos ilegales. Un acuerdo tiene validez siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Y yo me atrevo a decir mejor del Código del Trabajo, que es mucho más antiguo y más sabio que la Constitución del 2008, que mejor es, en relación a la del 98, es mejor la del 2008. Es mejor la del 98, porque la del 2008 mejor vino a quitarle derechos a los trabajadores, varios derechos, y nos demoraríamos analizando esa situación, pero eso sí puedo decir. Yo espero y aspiro que mejor vengan nuevos momentos históricos, vengan momentos preclaros como en la década del 90, cuando se declaró imprescriptible la jubilación patronal por la Corte Suprema de Justicia, horas brillantes de la legislación laboral. A veces hay así, hoy estamos en momentos oscuros para el derecho del trabajo, pero vendrán tiempos en donde tendremos otra vez buenos jueces en los cuales recaben estos principios que son fundamentales, no solo para el derecho, sino para toda la nación. Gracias. Bien, muchas gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado, al doctor Pablo Vergara, que ha estado con nosotros, y muy gentil al doctor Ernesto Flores. Son las